Buenos días, vamos a resolver ahora un problema relacionado con el oscilador armónico simple. Diría así, imagínese una masa M de 200 gramos sujeta a un muelle en una superficie horizontal sobre la cual no existe rozamiento. Y nos da también la constante recuperadora del muelle, que dice que es 20 newtons dividido por metro. Eso significa que por cada metro que se comprime o se estira el muelle, este ejerce una fuerza de 20 newtons. Eso significa la constante del muelle. ¿Vale? Ahora dice, respecto de la posición de equilibrio, que es esta que hemos marcado en el dibujo como x igual a 0, que es la posición donde el muelle no está ni estirado ni comprimido, ahora se comprimen 5 centímetros y desde esa posición se suelta, ¿de acuerdo? Desde esta posición se suelta esa masa. Nos pregunta, en el apartado A, ¿cuánto vale la energía durante el movimiento? Es fácil imaginar que al soltar esa masa va a empezar a oscilar en torno a la posición de equilibrio x igual a 0 y nos pide calcular la energía durante ese movimiento. En el apartado B nos pide determinar cuánto vale la velocidad máxima. En el apartado C, la velocidad que lleva cuando la elongación sea 3 centímetros. Y en el apartado D, cuándo, en qué posición, la energía cinética es igual a la energía potencial y cuál es la velocidad en ese instante. Bueno, vamos a empezar por partes, primero resolviendo el apartado A. Fijaros, el apartado A lo que nos pide simplemente es calcular la energía durante todo el movimiento. Fijaros que las fuerzas que actúan en este caso, como la fuerza elástica, es una fuerza conservativa y por tanto la energía además se va a conservar. En el caso del oscilador armónico simple, la fórmula que sabemos que nos determina la energía total, que siempre será suma de cinética y potencial. Para el caso del oscilador armónico simple, como vimos en la teoría, la relación es esta, que la energía total vale simplemente un medio de K por la amplitud al cuadrado del movimiento. La constante K es un dato del problema. ¿Y la amplitud? ¿La amplitud es un dato del problema? Pues fijaros que sí, la amplitud son justamente los 5 centímetros que me han dado, ya que cuando yo suelto esa masa, lo que va a ocurrir es que va a empezar a oscilar entre esa posición y una simétrica al otro lado que también tenga 5 centímetros. Entonces, el muelle va a oscilar entre esas dos posiciones, adelante y atrás, derecha e izquierda, donde la amplitud del movimiento es justamente esos 5 centímetros, que es desde donde yo suelto esa masa. ¿De acuerdo? Luego la amplitud son justamente los 5 centímetros. Si sustituís en la expresión, os queda que la energía del sistema es 0.025 julios. Donde, ojo, la amplitud hay que sustituirla en metros, siempre en el sistema internacional, para que el resultado nos quede también en unidades del sistema internacional, que es julios. O sea que el apartado A es relativamente sencillo, conocer la formulita de la energía total, pero tener claro que justamente desde donde se suelta corresponderá a la situación en la que esa es la amplitud del sistema, porque oscila entre esa posición y otra simétrica al otro lado. En el apartado B nos pide calcular la velocidad máxima. Fijaros, aquí lo importante es tener presente que, como he dicho hace un momento, la energía total del sistema es siempre suma de energía cinética y energía potencial. Pero fijaros que si esta cantidad, que es la energía total, es constante, porque las únicas fuerzas que actúan son conservativas, la fuerza elástica es conservativa, pues entonces lo que hay es un balance entre energía cinética y energía potencial elástica. Cuando la energía cinética sea mínima, en esa exposición, la energía potencial tendrá que ser máxima. Y al contrario, cuando la energía cinética sea máxima, la energía potencial tendrá que ser mínima, para que la suma de las dos siempre quede balanceada. ¿En qué posiciones ocurre eso? Fijaros, en x igual a 0, que es esta situación de aquí, perdonad, en rojo, en esa situación de ahí, fijaros que la energía potencial valdría 0. Os recuerdo que la fórmula de la energía potencial, bueno, voy a ponerlo aquí, energía cinética siempre es un medio de la masa velocidad al cuadrado y energía potencial elástica es un medio de kx al cuadrado. Luego, ¿en qué posición la energía potencial es mínima? Pues fijaros, en x igual a 0. En x igual a 0, en esta posición de aquí, es donde la energía potencial es mínima. De hecho, vale 0. Es el menor valor posible para x igual a 0. Es decir, en esta posición es donde la energía potencial es mínima y, por tanto, la energía cinética y la velocidad son máximas.
Por el contrario, ¿en qué posición ocurrirá que la energía potencial es máxima? Pues fijaros, la energía potencial es máxima donde X tome el mayor valor posible. X es cuánto está estirado y comprimido el muelle. La posición donde está más estirado o comprimido el muelle son justamente estas posiciones en las que X toma el valor menos A o más A, en la posición de mínima y máxima amplitud. Aquí la energía potencial va a ser máxima y la energía cinética va a ser mínima. De hecho, vale 0. Sabéis que en esa posición es donde la masa se queda en reposo. Es justo donde se para cambiar la dirección de su movimiento. Luego lo que tenemos en todo el movimiento es que la energía se conserva y hay un balance, una transformación de energía cinética y energía potencial, donde una es mínima, la otra es máxima, y las posiciones claves son los extremos, donde el objeto está quieto, velocidad 0, energía cinética 0, a cambio energía potencial máxima. Y el otro punto clave es la posición x igual a 0, donde el muelle está en reposo, que es donde la energía potencial es mínima y por tanto donde la energía cinética es máxima y donde el objeto va a pasar con mayor velocidad. Lo que me piden en el apartado B es determinar esa velocidad máxima, es decir, tengo que calcular la velocidad en la posición x igual a 0, que es donde será máxima, ¿de acuerdo? En x igual a 0 es donde la velocidad será máxima. Bueno, ¿cómo lo hago? Puesto que yo sé la energía del sistema, la he calculado en el apartado A, yo sé que esa energía total, 0.025 julios, tiene que ser igual a la energía cinética en la posición donde es máxima, la energía potencial elástica es 0. Luego simplemente de aquí lo que tengo que despejar es esa velocidad máxima como la raíz cuadrada de 2e entre m. Si sustituís los valores, esto nos queda 0.5 metros partido por segundo, medio metro por segundo. ¿Vale? Toda la energía del sistema siempre vale 0.025 julios. Pues en esta posición concreta, que es x igual a 0, no hay energía potencial, solo hay cinética. Un medio de masa, velocidad máxima al cuadrado. Despejo el valor de la velocidad. En el apartado C, lo que nos pregunta ahora es calcular la velocidad en la posición en la que la elongación es 3 centímetros. Es decir, x, lo que está estirado o comprimido el muelle, vale 3 centímetros. O sea que no estamos ni en la posición donde la energía cinética es máxima ni donde la energía potencial es máxima. Estamos en una situación intermedia donde toda la energía, los 0.025 julios, ahora serán suma de energía cinética y energía potencial. ¿De acuerdo? Si yo sustituyo aquí que la X en este punto concreto, yo quiero que sean los 0.03 metros, los 3 centímetros, lo que obtengo de aquí es la velocidad justamente para esa X, la velocidad para esa elongación. Luego entonces lo único que tengo que hacer de aquí es decir, bueno, pues la velocidad, fijaros, simplemente despejo, es la raíz cuadrada, 2 pasa multiplicando, m dividiendo, toda la energía, le resto eso de ahí. Simplemente he despejado v de ahí, ¿de acuerdo? Sustituyo los valores que tenemos, donde x son los 3 centímetros, y de esa manera obtengo la velocidad que sale 0.4 metros partido por segundo. Que fijaros que lógicamente es menor que la velocidad máxima que hemos obtenido ahora, si no, obviamente algo habríamos hecho mal. ¿De acuerdo? Luego esa es la velocidad en esa posición. ¿Vale? Fijaros, simplemente toda la energía es siempre la misma, igual a cinética más potencial, de ahí puedo obtener lo que me pide. En el apartado D, voy a borrar, en el apartado D, lo que me piden ahora es determinar en qué posición, ¿vale?, para qué valor de X se cumple que la energía cinética es igual a la energía potencial. Y luego nos pide calcular también la velocidad en ese punto o en ese instante. ¿Vale? Fijaros,
como hemos dicho de nuevo, toda la energía del sistema es siempre cinética más potencial. Fijaros, si estas dos cantidades en este punto que nos preguntan deben ser iguales y la suma tiene que dar toda la energía del sistema, necesariamente cada una de ellas vale la mitad, ¿no? Esto parece obvio, ¿no? Si las dos deben valer lo mismo y su suma da E, pues cada una vale E medios. Luego, en esa posición que nos están preguntando, la energía cinética debe valer E medios y la energía potencial elástica también debe valer E medios. De ahí, de imponer eso, vamos a obtener lo que nos pregunta el problema. Fijaros, si en esa posición la energía potencial elástica, que vale 1/2 de kx al cuadrado, debe ser igual a E medios, pues simplemente yo lo igualo. 1/2 de kx al cuadrado tiene que ser igual a E medios. Y de aquí puedo despejar cuánto vale x para obtener eso, ¿sí? Fijaros que x simplemente tiene que valer la raíz de E entre k. ¿Vale? Podría sustituir que E es 1/2 de k al cuadrado, ¿vale? Fijaros que k con k se te va y te queda a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? No, perdonar, un cuarto, ¿no? A ver, he hecho yo aquí algo mal, x al cuadrado, toda la energía, perdonar, sí, es que aquí es E medios, ¿no? Que se me ha olvidado poner el E medios, y entonces aquí en vez de 1/2 es un cuarto, vale. Y esto te queda A entre 2. O sea que fijaros, la posición en la cual la energía cinética es igual a la energía potencial es justamente en la mitad de la amplitud, que en nuestro caso son 2,5 centímetros, a la mitad del movimiento, ¿sí? Como sabíamos el valor de E y de K, si queréis podéis haber hecho aquí la cuenta directamente, ¿no? Y haber obtenido ese valor. Pero lo que quería mostraros, sustituyendo aquí el valor de la energía, es que justamente es siempre a la mitad del movimiento. A la mitad de la amplitud es el punto donde la energía cinética y la energía potencial son iguales. ¿Cómo calculamos la velocidad en ese punto? Bueno, pues como antes, en ese punto, según hemos explicado arriba, la energía cinética debe valer la mitad de la energía. Luego yo puedo despejar de aquí V como la raíz de E entre M, ¿vale? E entre M, y puedo sustituir los valores, o de nuevo podemos probar a sustituir la energía por 1/2 de k al cuadrado para obtener la expresión, si queréis, más general. De nuevo sustituyo que la energía vale 1/2 de k al cuadrado, entonces te queda k entre 2m y la amplitud ahí fuera. Sustituyendo los valores del problema, en este caso esto vale 0,35 metros partido por segundo, ¿vale? Podéis, si queríais, de nuevo haber sustituido aquí directamente y haber obtenido el resultado. De nuevo he hecho el problema, he sustituido esta parte para que vierais la fórmula que se obtiene en general, ¿de acuerdo? Esa sería la velocidad. Fijaros que la velocidad que tiene en esa posición a los 2,5 centímetros es de nuevo menor que la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería un problema interesante donde aplicamos la conservación de la energía al oscilador armónico simple. Hay que tener bien claro los conceptos de conservación de la energía, en este caso cinética más potencial elástica, y conocer algunas de las fórmulas típicas del movimiento armónico simple, como es que su energía todo medio de k por la amplitud al cuadrado. Nos vemos en el siguiente problema.